Buenos días, mi nombre es Victoria Pérez y en esta oportunidad junto con mis compañeros estaremos explicando acerca de los métodos anticonceptivos. Primeramente vamos a empezar definiendo qué son los métodos anticonceptivos. Entendemos por métodos anticonceptivos a las estrategias para impedir o reducir de forma significativa las probabilidades de que se produzca la fecundación y con ello el embarazo, al mantener las relaciones sexuales con una penetración vaginal. Bien, ahora su uso se generalizó a mitad del siglo XX, como forma de planificación familiar y control de la natalidad, ya que rompe la asociación entre la estimulación sexual y la concepción. Existen varios tipos de anticonceptivos, los cuales se pueden clasificar según en su función y en su composición. También existen que lo podemos clasificar según su mecanismo de acción. Existen multitud de maneras de clasificar los métodos anticonceptivos. Por ejemplo, están los que pueden tener en cuenta los diferentes parámetros que se comentan a continuación. Como primer parámetro tenemos que los catálogos estamos como masculino o femenino. Esto es en función de si lo usa el hombre o la mujer. Orales o no orales, hace referencia a si los anticonceptivos se forman en pastillas o se colocan en otro lugar del cuerpo. También tenemos los que son hormonales o no hormonales. Estos son en base a si incluyen hormonas en su composición. También tenemos los que son temporales o permanentes. Estos se utilizan en función de la duración del método anticonceptivo. Por otra parte están los reversibles o irreversibles, que hacen referencia a la esterilización total del hombre o de la mujer. Vamos ahora a estar pasando con el siguiente punto. Bien, ahora estaremos hablando acerca de los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos se producen en el ovario durante todo el ciclo menstrual, pero a diferentes concentraciones según el ciclo del día. Este ciclo tiende a aumentar el grosor del endometrio durante la primera fase del ciclo, antes de que se produzca la ovulación. Los efectos principales de los estrógenos sobre el cuerpo de la mujer son los siguientes. Determinan el acúmulo de grasa típicamente femenino en las caderas y alrededor de las mamas. Luego tenemos que son los responsables de la aparición del vello en la pubertad. También está que ellos estimulan la producción del flujo vaginal de forma de que evita la sequedad en la zona íntima, ayuda a fijar el calcio en los huesos y a evitar la osteoporosis, y tienen efecto protector en los vasos sanguíneos de forma que disminuyen el riesgo de infarto del miocardio y accidente cerebrovascular. También influyen en el metabolismo de las grasas y el colesterol, protegiendo a las arterias de las placas de ateroma. Luego también tenemos la progesterona. La progesterona casi no se produce hasta después de la ovulación, en la segunda fase del ciclo, y es la responsable de la maduración del endometrio después de la ovulación, de forma que facilita la llegada del alimento al posible embrión implantado en caso de un embarazo. Pero además de ejercer efectos sobre el útero, también lo hacen sobre todo en el organismo, siendo responsable de los cambios que notan las mujeres durante diferentes fases del ciclo menstrual. Esta hormona, además de su efecto sobre el endometrio, tiene otros efectos en la mujer, los cuales son efectos sobre las mamas produciendo una congestión. Estas son responsables del aumento del volumen y de la mayor sensibilidad de las mamas durante los días previos a la regla. Causa también efectos sobre el riñón, disminuyendo la eliminación de agua y de líquidos, y por tanto aumentando la retención de líquido en las mamas. Él es el responsable de la sensación de que sentimos una hinchazón en la barriga antes de la regla y en las piernas, por lo que también se tiene una sensación de piernas hinchadas. Además tiene un efecto sobre el cerebro, el cual lo hace responsable de los cambios de humor típicos durante las diferentes fases del ciclo menstrual. Influye también en la temperatura corporal, aumentando en medio el grado aproximadamente de la temperatura después de la ovulación. Este efecto ayuda a controlar la ovulación y los pacientes que están buscando un embarazo. Ahora pasamos con el siguiente punto. El mecanismo de acción.
Los anticonceptivos hormonales son el método más eficaz en términos de índices de embarazo no deseados, aunque su uso también puede plantear un problema. Su mecanismo de acción consiste en producir una retroalimentación negativa del hipotálamo e inhibir la secreción de la hormona estimulante de la liberación de las gonadotropinas, de modo que la hipófisis no secreta gonadotropinas a mitad del ciclo para estimular la ovulación, el endometrio se adelgaza y el moco cervical se hace más espeso e impenetrable para los espermatozoides. Los efectos secundarios. Los efectos secundarios que pueden causar los anticonceptivos orales combinados son comunes en los primeros 3 meses de tratamiento. Sin embargo, desaparecen espontáneamente y por fortuna son menos frecuentes, puesto que las concentraciones actuales de hormonas contienen dosis más bajas que las anteriormente utilizadas. Al iniciar el tratamiento debe asesorarse a los pacientes de los efectos adversos, ya que se incrementa la posibilidad de desapego y otros múltiples factores. Ahora vamos a estar pasando con mi otra compañera. Usos terapéuticos del estrógeno y la progesterona. Estos están íntimamente relacionados con el tratamiento en condiciones específicas en mujeres, como son el síntoma de la menopausia y los trastornos del ciclo menstrual. El estrógeno es aquella hormona femenina que desempeña un papel importante dentro del desarrollo y el funcionamiento del sistema reproductivo, así como en la salud de los huesos y el metabolismo. Durante la menopausia se suelen disminuir como tal los niveles de estrógeno. Esta disminución puede causar síntomas incómodos como una resequedad vaginal a causa de la disminución de la lubricación, cambios en el estado de ánimo, entre otros. En estos casos se puede recetar un reemplazo hormonal con estrógeno para aliviar dichos síntomas. Por otra parte, la progesterona es una hormona femenina que se utiliza en combinación con un choque de terapia de reemplazo hormonal para las mujeres que todavía tienen su útero. La progesterona va a ayudar a proteger el revestimiento del útero, reduciendo de esta manera el riesgo de desarrollar cáncer en el endometrio. También se va a utilizar en el tratamiento de trastornos del ciclo menstrual, como en el síndrome de ovario poliquístico y en el sangrado uterino anormal. Además de la terapia de reemplazo hormonal, el estrógeno y la progesterona también pueden ser utilizados en el cáncer de mama, como lo dije anteriormente, en el cáncer de endometrio. También se va a utilizar en tratamientos para la infertilidad, entre otros. Las drogas antiestrogénicas. Estos son fármacos que bloquean o reducen la actividad de los receptores de estrógenos en el organismo. Estas sustancias se utilizan principalmente en el tratamiento de ciertos tipos de cáncer, como lo es el cáncer de mama, que depende principalmente del estrés para poder crecer y propagarse. El mecanismo de acción de las drogas antiestrogénicas varía según el fármaco que se utilice, pero en general se utilizan dos mecanismos principales. El primero es el antagonista de los receptores de estrógenos, en el cual las drogas se van a unir a los receptores de estrógenos en las células tumorales, bloqueando como tal la activación de las hormonas sexuales femeninas. Al bloquear esta unión del daño de los receptores, se inhibe la proliferación de las células cancerosas. El segundo mecanismo es la inhibición de la producción de estrógeno. En algunos fármacos antiestrogénicos también se puede inhibir como tal lo que es la producción de estrógeno mediante la inhibición de la enzima aromatosa, que es responsable de la conversión de las hormonas masculinas en el tejido adiposo. Por otro lado, el principal uso de las drogas antiestrogénicas es el tratamiento del cáncer, como lo dije anteriormente, en aquellos tumores que van a expresar receptores de estrógenos y progesterona. También estos fármacos pueden ser utilizados en el tratamiento de mujeres que están pasando por una premenopausia o por una posmenopausia.
así como se puede combinar con otro tipo de terapias como lo son las quimioterapias o la radioterapia. Además del cáncer de mama, las drogas antiestrogénicas también pueden como tal ser utilizadas en el tratamiento de trastornos hormonales, como la endometritis, los fibromas uterinos, entre otros. Relación entre las estructuras químicas y la actividad farmacológica de los anticonceptivos. Esta se basa en cómo los componentes químicos presentes en los fármacos interactúan con los receptores y los procesos biológicos involucrados en la regulación de la fertilidad. Los anticonceptivos pueden ser hormonales o no hormonales, y cada tipo tiene diferentes mecanismos de acción. En el caso de los anticonceptivos hormonales, la estructura química de los compuestos activos está diseñado para imitar o interferir con las hormonas naturales del cuerpo, como lo son el estrógeno y la progesterona. Por ejemplo, los anticonceptivos orales combinados contienen una combinación de estrógeno y progesterona sintética. La estructura química de estas hormonas sintéticas se ha modificado para aumentar como tal su estabilidad y prolongar el tiempo de duración en comparación con las hormonas naturales. Estas hormonas sintéticas actúan sobre los receptores de estrógeno y progesterona en el cuerpo, inhibiendo la ovulación, espesando el moco cervical para dificultar el paso de los espermatozoides y alterando el revestimiento del útero para prevenir de esta manera la implantación del óvulo fertilizado. Por otra parte, los anticonceptivos pueden ser utilizados como dispositivos intrauterinos o los condones, los cuales no actúan directamente sobre las hormonas, sino sobre la estructura química que está diseñada para proporcionar como una barrera física que va a impedir el paso de los espermatozoides hacia el útero. Buen día, mi nombre es Angel Rincones. En este caso voy a hablar un poco sobre lo que es la farmacocinética, los efectos adversos y las contraindicaciones de los métodos anticonceptivos. En este caso voy a hablar de los métodos directos y a través también de los fármacos. Ahora, vamos a comenzar hablando de la farmacocinética. Nuestro cuerpo absorbe este tipo de fármaco anticonceptivo a través del sistema gastrointestinal. Posteriormente es mandado al hígado, y del hígado es distribuido en nuestro cuerpo, y a su vez este puede ser eliminado a través de las heces y de la orina. Estos métodos anticonceptivos tienen una corta duración, mas sin embargo se puede mantener utilizando o tomando las pastillas de forma constante. Ahora, estos métodos anticonceptivos existen mejores métodos anticonceptivos. Tenemos dispositivos intrauterinos, que estos pueden durar años y pueden causar una gran efectividad para evitar el embarazo. Tenemos también lo que es la parte de los efectos adversos y las contraindicaciones. Vamos a ponerlo en un mismo punto. Los efectos y las contraindicaciones llega a ser lo siguiente. Debe ser el tipo de paciente. Tenemos que tener en cuenta el tipo de paciente. Si una persona que tiene SIDA, tiene que estar tomando constantes medicamentos, los cuales pueden afectar la efectividad de las pastillas anticonceptivas, de este método. Las pastillas anticonceptivas ayudan en cierta parte a hacer un efecto en el moco cervical, haciendo de que no entren los espermatozoides o traten de llegar hacia el óvulo. En este caso, los dispositivos intrauterinos tratan de hacer casi lo mismo que la pastilla. En este caso también tenemos lo que son en cuenta los preservativos. Los preservativos en este caso son una barrera mucho más directa. Aún así, a pesar de que es una barrera muchísimo más directa, puede haber efectos. Estos efectos pueden ser por
una alergia, una reacción alérgica. Tenemos que tener en cuenta también de que además de las reacciones alérgicas, también hay unos efectos secundarios en las pastillas. Puede ocasionar lo que es cáncer de mama, puede ocasionar también coágulos de sangre, los cuales son los más comunes como tal. Esos efectos adversos, esas son las contraindicaciones y sobre todo la farmacocinética de estos fármacos anticonceptivos. Muchísimas gracias.